Buenos días, estudiantes décimo comercio. En la mañana de hoy nos corresponde tratar el tema de las funciones del lenguaje. ¿Qué es eso de funciones del lenguaje o a qué nosotros llamamos funciones del lenguaje? Bien, las funciones del lenguaje tienen una finalidad y la final de ella es utilizar el lenguaje. ¿Para qué? Para informar, para llamar la atención, para expresar nuestros sentimientos. Nosotros cada vez que hablamos, cada vez que expresamos, cada vez que informamos, nosotros estamos haciendo uso de uno de esas funciones del lenguaje. Ahora, las funciones del lenguaje nos vienen a ayudar porque si nosotros estamos en la disposición de expresarnos de una manera delicada, suave, nosotros hacemos uso. Vamos a estudiar cada una de ellas y vamos a ver a qué ellas tratan, de qué tratan, cuáles son y en qué momento las utilizamos. Bien, vamos a empezar por señalar o mencionar cuáles son las funciones del lenguaje. En nuestro idioma, en nuestro diario vivir, nosotros utilizamos una función apelativa, una función metalingüística, referencial, expresiva, poética. Esas son las funciones del lenguaje. Vamos a estudiar a la primera función y es, en este caso, la referencial. La función referencial está presente en todo el acto comunicativo. ¿Cómo así? Siempre que estamos en este momento, la función referencial está presente. ¿Por qué? Porque ella transmite conocimiento. Ustedes ahorita mismo están recibiendo un conocimiento. La profesora le está explicando un tema y usted está recibiendo ese conocimiento. La profesora está explicando conceptos, está informando. Entonces, aquí, en este momento, estamos utilizando la función referencial. Y por eso se dice que está presente en todo el acto comunicativo. ¿Cuál es la función principal de ella? Informar. Informar acontecimientos, informar hechos, informar, darnos ese conocimiento que nosotros de repente ignoramos o que sabemos cuál es, pero que no sabemos diferenciarlo. Entonces, ¿cuál es la función principal de esta función de lenguaje? Informar. ¿Por qué? Porque ella nos transmite conocimiento, nos informa, nos enseña. En este momento, en este acto comunicativo en el que ustedes están escuchando la clase del día de hoy, nosotros estamos utilizando la función referencial. Aquí también podemos mencionar que utiliza o hace referencias a términos de significado unívoco. Ay, profesora, ¿qué es eso de unívoco? ¿Qué será? Bien, unívoco es que tiene el mismo significado o la misma interpretación, ¿ya? El mismo significado o la misma interpretación. Jóvenes, cuando haya una palabra, cuando usted se encuentre con una palabra que usted no sabe qué significa, no se quede con la duda. Busque, infórmese, escudriñe, investigue, sea un estudiante investigativo. No se quede con la duda. Hay que investigar. Bien. Un ejemplo
de función referencial podemos mencionar que tenemos aquí, disculpen, tenemos aquí es donde podemos conseguir esta función. En los titulares, cuando nosotros estamos con los periódicos, en los titulares podemos observar allí una de estas las señales horarias, en los anuncios publicitarios y en las imágenes. Nosotros aquí vemos, ¿verdad?, las funciones referenciales. Bien, entonces vamos a ver que la función referencial no es más que nos informa, nos muestra conceptos, nos enseña conceptos, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos un periódico, nosotros vemos los anuncios publicitarios, vemos los titulares y vemos las imágenes. Entonces nosotros estamos en una función referencial. Cuando recibimos el conocimiento, cuando estamos recibiendo el conocimiento, cuando nosotros definimos un concepto. Entonces ¿y cuál es el objetivo? Informar. Bien. Vamos a ver la segunda función expresiva. Cuando nosotros hablamos de expresiva, aquí nosotros estamos hablando de nuestros sentimientos, lo que nosotros expresamos, lo que nosotros sentimos, cómo estamos nosotros, ¿ya? Entonces, eso es una expresión, una función expresiva. Nosotros aquí transmitimos nuestros sentimientos, lo que nosotros sentimos. Aquí se recurre mucho a las interjecciones, a la onomatopeya. Ay, profesora, ¿qué es eso de onomatopeya? ¿Qué será? La profesora saca unas palabras. Bien, vamos a ver qué es eso de onomatopeya. Onomatopeya es la palabra que tiene sonido, ¿ya? Palabras que tienen sonido que se asemejan a lo que significa, ¿ya? Y se podría decir, o es así, que es una imitación de los sonidos. Entonces, nosotros aquí vamos a utilizar las interjecciones, la onomatopeya. Aquí también utilizamos las formas exclamativas cuando decimos, ¡uy! Me duele, qué dolor, qué lindo. Ah, claro, claro, claro que sí. Eso, ahí, cuando nosotros expresamos lo que sentimos, qué dolor, qué tristeza, son los sentimientos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Entonces, aquí, ¿verdad? En esta expresiva, aquí se nos dice que se utilizan interjecciones y exclamaciones. Otro ejemplo de la expresiva que podemos decir, qué lindo, qué hermoso. Entonces, vamos a ver ahora la función apelativa. Bien. Aquí, en esta función, el hablante, el emisor, quiere conseguir o quiere algo del receptor, quiere llamar la atención. Aquí, él quiere influirlo, él quiere aconsejarlo. Aquí se utilizan mucho las formas gramaticales. Y una de estas formas gramaticales
es el muy reconocido y muy llamado vocativo. Otra palabra, profesora, ¿qué es eso de vocativo? El vocativo es un sustantivo o grupo nominal que expresa un orden, un ruego o un mandato, ¿ya? Entonces, en la apelativa, aquí es el mandato, el ruego, predomina eso, quiere llamar la atención. Ese sustantivo nominal llamado vocativo, aquí lo vamos a ver que él quiere llamar la atención. Si yo digo, Luis, come, por favor, yo estoy llamando la atención de Luis. Yo quiero que Luis coma. Entonces, allí, cuando nosotros hablamos y nosotros estamos, ¿verdad? En, llamando la atención, por lo general, las mamás siempre hacen referencia a la función apelativa, porque están llamándole la atención a los hijos, porque están dando una orden, están rogando algo. Dios, ten misericordia, es un ruego. Y si yo digo, pronto volveré, mi querida tierra, entonces es el vocativo. Entonces, ven cómo nosotros en nuestra comunicación, en nuestro lenguaje, en nuestra vida diaria, nosotros utilizamos las funciones del lenguaje. Nosotros la utilizamos en los ruegos, en los mandatos, en las exclamaciones, pero no vamos a decir, ¿verdad? No vamos a interrumpir una conversación para decir, ay, esa es una función apelativa, pero ya usted sabe que cuando su mamá le dice, Juan, ¿prestaste atención a la clase? Ya tú sabes, Juan estudia, la mamá le está dando una orden a Juan. Entonces ya sabemos. Aquí el hablante pretende que el oyente reciba las órdenes. Aquí se da esta función en el habla o en el lenguaje coloquial, como se los decía hace un momento, siempre. Aquí, cuando nosotros nos encontramos con una propaganda, venga, entre, compre, barato, ajo, nos están diciendo que algo está barato, una propaganda. Y nosotros, ¿verdad? La utilizamos. Utilizamos todas las funciones del lenguaje, la utilizamos. Bien. Vamos a estudiar ahora la otra función que se llama la función fática. Esta función sirve para iniciar, para establecer o para prolongar o interrumpir las comunicaciones. Bien, hace un momento estaba explicando, o iba la profesora, estoy hablando de mí, a iniciar la explicación de las funciones, pero recibo una llamada y quedé que no podía, decía, contesto o sigo mi clase. Creo que se dieron cuenta. Bien, allí se utilizó la función fática porque hubo una interrupción de la explicación de la clase de hoy. Entonces, por la llamada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No debemos tener cuando estamos explicando una clase el teléfono porque cualquier cosa puede pasar y la comunicación se ve interrumpida, como hace un momento me sucedió a mí y le puede suceder a usted. Bien, en este momento que estoy aquí explicando la clase, yo escucho
el timbre del, del teléfono y me desconcentré. ¿Por qué? Porque recibí la llamada. Entonces, eso es una función fática. Si yo estoy ahorita mismo aquí explicándole esto a ustedes, se levanta uno de mis hijos y me dice, hola, yo voy a voltear la mirada para mi hijo y voy a quedar sencillamente pausada. Entonces, eso es la función fática cuando se interrumpe una conversación, ¿verdad? Pero aquí podemos también señalar que dentro de la función fática nosotros vamos a encontrar las felicitaciones a un cumpleaños, cuando una persona fallece, ese pésame que se le da. Entonces también entran esos ejemplos. Bien, vamos a ver eso en cuanto a la fática, que es la interrupción, se prolonga la conversación. Vamos a ver ahora la función metalingüística. Una función metalingüística es donde utilizamos la lengua como instrumento, ¿verdad? Para hablar, para comprender, para reflexionar. Entonces nosotros utilizamos la lengua. Tiene como objetivo, el objetivo es posibilitar al usuario para explicar los hechos del lenguaje. Bien, si usted a mí estuviéramos en el aula de clases y yo estoy explicando algo muy importante y usted me hace o hace referencia a una palabra y nosotros nos quedamos en el aula de clases, wow, ¿qué significa eso? ¿Qué será lo que él quiso decir o ella quiso decir? Ay, ¿qué será? Entonces nosotros pedimos que se nos dé el significado, que se nos explique qué quiere decir eso que él hace un momento también voy a traer ejemplos de lo que está sucediendo en este momento en la clase aquí. Yo les hago a ustedes de su conocimiento el significado de algunas palabras que ustedes o que nosotros no utilizamos en nuestro lenguaje coloquial o en nuestro lenguaje diario, como es lo que significa unívoco, onomatopeya, y lo que significa vocativo. Ustedes no saben, entonces yo les explico o ignoran o de repente sí saben qué es, pero sencillamente en el momento no recuerdan. Entonces, eso es una función metalingüística. Cuando yo digo palabras polisémicas son aquellas que tienen dos o más significados. ¿Ya? Es lo que yo quiero, el concepto que yo quiero o la definición que tiene esa palabra, ¿verdad? Entonces aquí ese es la función metalingüística. Me dice, me hace conocer, me hace salir de esa ignorancia y me permite, ¿verdad? Conocer el concepto o la definición de esa palabra. Entonces, la metalingüística no es más que eso, ¿verdad? Que si yo desconozco el significado de una palabra, ella me la define. Entonces, allí estamos utilizando la función metalingüística. Jóvenes, el idioma español, el lenguaje coloquial,
la comunicación es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes estados de ánimo y han hecho estudios acerca de cada uno de estos y el tema de hoy pues es un tema que ustedes lo vienen conociendo sus profesores desde la premedia y luego en la media lo están utilizando y son este tema de las funciones del lenguaje que nosotros utilizamos. Entonces, cada una de esa forma que nosotros hablamos, que nos expresamos, por eso es importante que nosotros seamos estudiantes investigativos, que no nos quedemos nada más en lo que el profesor me dice, yo voy a buscar, yo voy a escudriñar. El español es muy abarcador, el español no es una materia que le gusta mucho a los estudiantes, pero es importante, importante saberla y saber cómo yo me debo expresar, qué es el emisor, qué es el receptor, cuáles son las funciones, dónde funciona esto, qué es esto. Bien. Otra de las funciones que nosotros vamos a estudiar, y ya sería la última función, es la función poética. Cuando yo digo, el tiempo es oro, función poética. Cuando yo digo, qué callada está la noche, los árboles, qué dormidos. ¿Qué yo puedo decir allí? Si yo les inicio con esto, ¿qué será eso de función poética? ¿Qué será? ¿Qué será eso de función poética? Bien, aquí se adorna la información. La información se adorna, la información llama la atención, pero llama la atención con ese lenguaje tan lindo, tan lírico, que rima, que hace vibrar, que hace atractivo ese lenguaje. Entonces aquí utilizamos metáforas, utilizamos epítetos. Aquí nosotros, ¿qué podemos decir? Aquí una estrofa de una poesía, de una canción, un poema. Nosotros expresamos con palabras hermosas, adornamos el lenguaje. Nosotros vivimos eso con la expresión poética. Entonces, nosotros a diario, nosotros estamos utilizando las funciones del lenguaje. Y es importante, se hace muy importante estudiarlas a cada una de ellas, porque la utilizamos ya sea en el lenguaje coloquial, en la comunicación diaria, nosotros la utilizamos. Bien. Hemos estudiado las funciones del lenguaje y hemos visto que cada una de ellas tiene un papel o juega un papel importante en el acto comunicativo entre el hablante y el oyente, entre el emisor y el receptor. Y la función del lenguaje es informarnos, llamar la atención, expresar nuestros sentimientos. Y ella se hace presente en el acto comunicativo, en una poesía, en un poema, nosotros expresamos nuestros sentimientos, en un anuncio publicitario, en un titular de un periódico. Y vemos que cada una de ellas juega un papel importante, cada una de ellas tiene un objetivo.
informa. Yo los invito a que ustedes sean estudiantes investigativos, que no se queden nada más con la explicación o con el tema que se les brinda. El español es muy abarcador, el español tiene mucho que aprender, es muy lindo y nos falta mucho por aprender. Bien, jóvenes, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero los inconvenientes presentados se pasen por alto y que hayan servido para traerlos como ejemplos a la clase. Que tengan un bendecido día y hasta el próximo sábado.